más allá de la muerte. Y el Maestro por excelencia es el Señor Jesucristo. Por tanto, el Señor Jesús, al igual que nosotros tenemos maestros y les respetamos, cuando vamos a firmar las boletas, cuando nos da un reporte, sea maestra o maestro, aprendemos de su dinamismo, de su trabajo, pero el Maestro por excelencia es Jesucristo. Una ocasión, en la Universidad Autónoma de México, uno de los maestros de filosofía estaba dando su clase, pero un joven con mucha sencillez le dijo: maestro, ¿me puede explicar este asunto? Y el maestro, tratando de sonar un poco entre misterio y como conocimiento, le dijo: a mí no me digas maestro, maestro solo hay uno, Jesucristo. Y no se equivocaba, aunque quería hacer alguna expresión filosófica, no estaba mal su expresión, porque alguien sí reclama y determina: bien me dices maestro y señor, porque lo soy. Y ese es el Señor Jesucristo. No lo hace Mahoma, no lo hizo un profeta, no lo hace un budista, no, sino que el Señor, en un diálogo tan sencillo, expresa, al igual como expresa que Él es Dios, también expresa que es Señor y Maestro, porque lo es. Y es al que nosotros conocemos. Y es el que nosotros por la fe le hemos recibido. Y es el que nosotros nos ha guiado a través de todo nuestro tiempo que le hemos conocido. Y nuestra vida está feliz porque su presencia es con nosotros. Los discípulos del Señor y sus enemigos le llamaron también maestro. Le llamaron también, porque también hay una palabra que se llama rabí o raoní, y que significa lo mismo, que es el que enseña. En Mateo 12:38 encontramos cómo el Señor se presenta y enseña la palabra para nuestro corazón, una fortaleza de fe, pero también qué delicioso es estar en la enseñanza de Cristo, a los pies de Cristo. Usted y yo estamos a los pies de Cristo. ¿Cierto o no, hermanos? Cuando leemos la palabra de Dios. También usted la lee. Dice así, Mateo 12:38, para la honra y gloria del Señor. Si ustedes leen conmigo también, dice así: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: maestro, deseamos ver de ti señal. Aleluya. Entonces, encontramos, hermanos, que también conocidos y desconocidos le llamaban maestro, porque lo era. Y por lo tanto, no solamente ahora vamos a hablar acerca del chantaje, porque también le quieren hacer chantaje. Deseamos ver de ti señal. Chantajista. Ahí también hablaremos del chantaje, porque el chantaje es una expresión también emocional que compromete y que nos hace sentirnos de tal manera a veces en conflicto, pero no debe haber conflicto, porque el chantaje simplemente es una trampa socioemocional y lleva a la mentira. Pero seguimos, también en Marcos 5:35. Qué precioso es estar a los pies del Divino Maestro. Y estamos nosotros aquí, y algún día estaremos con Él. Mateo 5:35 nos expresa también así: bello, mientras Él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Y encontramos también una calidad del Señor con respecto a esa situación tan conflictiva. ¿Para qué molestas más al maestro? Pues tu hija ya murió. Pero allí estaba el Señor Jesús.
Como hablamos, el ejemplo estaba el divino Salvador, el ser divino que dejó el cielo y vino a estar con nosotros. Y por lo tanto, no importa ese momento, sino que sigue enseñando. Y enseña y nos dice que después de esto que hablaron, dice, no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. El Señor siempre nos enseña. Esta tarde debemos entender que estamos a los pies del Divino Maestro. Usted vino muy cansado, yo también, venimos todos. Y venimos todos, ¿qué le vamos a decir? No, tengo que regresar. ¿Por qué tú quieres regresar? Si estamos a los pies por la fe del Divino Maestro. Por eso venimos a buscarle, para estar con Él. El Señor cumple la profecía como maestro. En el libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículo 4, que marqué ahí el texto y dice, he aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. La profecía en Cristo es excelente, es perfecta, es maravillosa, es excelente y por lo tanto uno de los métodos más importantes del Señor. Los métodos, hoy hablamos de muchos métodos, estrategias, dinámicas, aulas invertidas, juegos, tantas y tantas, la lúdica, y tantas condiciones que son buenas. Pero el maestro por excelencia, conforme a la palabra de Dios, también nos expresa y nos dice que tenía que enseñar por parábolas. Marcos 4:2. Él enseñaba por parábolas y nos dice así, y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. Gloria a Dios. Observemos, hermanos, que se cumple la palabra. La parábola es una de las expresiones más claras y sencillas por medio de una ilustración para que nosotros podamos entender y comprender el contenido de lo que se nos quiere a nosotros marcar. ¿Qué parábola tan hermosa? Cuando hablaba el Señor, en este caso del sembrador, la parábola del sembrador, y marcaba 4 asuntos muy importantes donde caía la semilla. He aquí el sembrador salió a sembrar y expresaba, uno cayó en el suelo, otro en las piedras, otro en los espinos y otro cayó en buena tierra. La parábola era enseñanza. ¿Qué es lo que quiere que entendamos nosotros? No quiere que estemos detrás de confusiones, sino con la claridad de su enseñanza. Le habían dicho al Señor y le dijeron que querían esperar de Él señal. ¿Cuántas veces a los maestros aquí? Desde el kinder hasta la universidad, muchas veces cuestionan, no aprendo, no queremos aprender, no estamos aprendiendo de Él. Y así es la crítica tan fuerte para todos, el chantaje y a veces la parte de la obligación de entender que para haber una muy buena enseñanza debe también haber un buen alumno preparado. Hoy las técnicas han cambiado, ahorita hablaremos de ello. El chantaje o la manipulación, por eso le dijeron, queremos ver señal en ti. ¿Y cuántas veces al cristiano no nos dicen, yo no quiero estar tú así? ¿Y por qué vas al templo si eres igual? ¿Y por qué cantas y acá no hablas nada? Y tanto chantaje, ¿para qué van tanto al templo? ¿Y para qué tanto gritan? ¿Y para qué tanto hablan?
Sí, siguen haciendo lo mismo. Es el chantaje acerca de una manipulación. Viene uno a buscar aquí al Señor. Hay jóvenes que por mucho tiempo han estado en el templo con nosotros. Son sencillos, sí, pero a veces dicen, Señor, yo siempre te he venido a buscar y yo quiero que tú me respondas. Y respóndeme ahorita. Es un chantaje. Lo que debemos de entender es que al Señor se le busca en espíritu y en verdad. Al Señor se le busca con la sinceridad del corazón. Enfermo, necesitado, en agonía, el Señor está con nosotros. ¿Cuántas cosas hemos pasado? Usted acuérdese ahorita. En sus soledades, en sus conflictos, en sus momentos más difíciles. A veces cuando se sentía más solo, decía, ¿quién me va a ayudar? Y estaba una palabra, algo en nuestro corazón, y elevamos nuestra mirada hacia algo, Señor, Dios mío. Y hay una palabra que el Señor nos decía, yo estoy contigo. ¿Por qué? Porque es el Maestro que entiende nuestro corazón. En Lucas 12, 29 al 32, Él comprende nuestro corazón y comprende nuestro ser. Es nuestro Maestro por excelencia, Él está con nosotros. Esta tarde quiere el Señor bendecirnos en la comunión con Él. Dice, la generación perversa demanda señal. Lucas 11, 29 al 32. Y dice así. Y apiñándose las multitudes, comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a las ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La Reina del Sur nos dice en esta enseñanza, dice, se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí que más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio de esta generación y la condenarán porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y aquí más que Jonás en este lugar. En este lugar está el Señor Jesús con nosotros. En este lugar, por eso le dice, más que Jonás, más que la Reina del Sur, más que Jonás en este lugar está Jesucristo, el Hijo de Dios. Y a través de la consolación y la bendición del Espíritu Santo, nos llena de bendición. El Maestro por excelencia lleva completamente al entendimiento. Los ninivitas se arrepintieron de corazón, siendo perversos de corazón. Y también ahora condenan a los demás, porque el mundo es condenado porque no se arrepienten como lo hicieron los ninivitas. ¿Cuántos mensajes hemos escuchado a través de toda nuestra historia? Y muchos de nuestros corazones, por muy tiernos que seamos, adolescentes o grandes, muchas veces no queremos caminar o entender el llamado que el Señor nos dice a la restauración, al arrepentimiento y a Jesucristo nuestro Salvador. Mensajes para todos nosotros. ¿Cuántas veces has escuchado el mensaje y no le has hecho caso? Pero los ninivitas sí, y estos son los que nos señalan, porque se arrepintieron de corazón. El mensaje del Señor, en su enseñanza también, nos muestra que Él es ejemplo en las cuestiones también seculares. Había un problema en una región, porque Jesús da ejemplo, el Señor Jesucristo da ejemplo, acerca también del pago de los impuestos. Y vamos a ver qué sucede. Mateo 17, 24 al 27. Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículo 24 al 27. Allí hay una escena tan clara
en los impuestos. Usted y yo pagamos nuestros impuestos. Y dice así la enseñanza, 17, 24 al 27. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y les dijeron: vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Lean conmigo. Y él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. El Señor cumple cada uno de los momentos como ejemplo de maestro. Los maestros tenemos que dar ejemplo. Las maestras tenemos que dar ejemplo. Los primeros que vamos por delante de los maestros. Claro, no a un mitin, pero sí tenemos que ser el ejemplo en puntualidad, en seriedad, hasta boleadito los zapatos, lo mejor que se pueda, en una presentación. Y el Señor lo hizo en una excelencia del cumplimiento de las cosas reales, de lo que todos tenemos que hacer. Él también tenía que trabajar, tenía que recoger las cosas. Él también tenía muchos puntos en los cuales también en su excelencia, hasta su vestir, a pesar de que había mucho calor, no andaba pues con un sombrero de este tipo de vuelo. Él simplemente, también decían, era el hombre de una sola pieza, de una sola túnica. Su porte sencillo, pero excelente como maestro. Enseñándonos a nosotros, bástele al discípulo ser como su maestro. La bendición que Dios nos da es buscarle. Pero empieza a enseñarnos no solamente la vida secular, sino nos enseña la vida eterna. El lugar, a veces no queremos ir. Es que aquí hay muchos amores. Mi colchoncito, mi rinconcito de mi sillón, mi sillita más cómoda, mi tacita donde tomo un exquisito café. Hay muchas cosas. Los ojos de mi esposa, la mirada de mi esposo, tantas cosas. Los hijos. Pero el Señor nos prepara para la vida eterna. Enseña sobre la vida eterna. Había un hombre, un muchacho. Marcos 10, 17. Por eso muchos no nos preparan para caminar a la muerte. Pero la muerte no es mala. La muerte solamente es una separación. Porque el que está en Cristo vivirá por siempre, Cristo en él. Porque claramente le expresó: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. San Juan 14. Entonces, nos enseña. Pero aquí había un hombre que tenía muchas posesiones. Nos dice Marcos 10, 17 al 23. Vamos a ver cómo empieza a platicar. Dice así: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincada la rodilla, fíjense bien, hincada la rodilla, solo hincó una rodilla. En la psicología se dice que cuando indicas y nada más inclinas una rodilla, no eres tan leal. No me acuerdo porque luego hay unos muchachos que se llaman chambelanes o chambelocos, no sé cómo les llamen. Pero entonces, ellos siempre doblan una rodilla. ¿Por qué? Porque no hay nada de lealtad, simplemente es un espectáculo. Y este hombre igual inclinó solo una rodilla. Y hay veces que nosotros también ponemos una rodilla, excepto que te haya raspado. Pero en fin, la palabra del Señor
Dice que este hombre, hincado la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar? ¿Qué? La vida eterna. No estaba perdiendo el tiempo. Él sabía que había vida eterna. Y se acercó al que es vida eterna. No se acercó a cualquier cosa. Por eso, hermanos, es tiempo de que hablemos con nuestra familia. Acércate a la vida eterna, porque no siempre voy a estar contigo. Acércate a quien es la vida eterna. Pero vamos a ver. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Dice Jesús y los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. En este caso es la moral de los 10 mandamientos. Pero no había llegado a los principios de la vida espiritual de los 10 mandamientos. Porque los 10 mandamientos, en su base principal: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Enseña el Señor. Y de igual manera, a nosotros nos enseña, hermanos, deberás estar en la vida eterna. Él entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Así que le hizo, así le hacíamos, mochándose perfume, y sí lo ha hecho. Así lo hizo. Ya lo cumplí. Entonces Jesús, mirándole, fíjense bien, el maestro también ama. Aleluya. Y nos dice la Biblia, entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres. El maestro conoce todo el corazón. Y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él afligido por la palabra, se fue triste porque tenía muchísimas posesiones. Por lo tanto, el Señor habla de muchas formas. Pero también dice, entonces mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Pero no nada más es el que tiene una riqueza grandota. La riqueza, hermanos, para todo el mundo, es su ego, su yo. Seas niño, seas joven, seas con dinero, seas sin dinero, seas indigente, seas el dueño de todo el mundo, es tu ego que no está en Dios. Por eso el Señor nos enseña: los jóvenes no tendrán posesiones, pero tienen una completa división, porque dicen: me voy a comprometer con Dios, ya no voy a servir, ya no voy a darme el lujo de andar por allá y por acá. Quiere decir que tu tesoro está en otro lado. El que dice tantas posesiones, el que está lleno de trabajo y todo, está su Dios ahí. Y de igual manera, tantas y tantas contratiempos. Por eso, muy difícil es que muchos estén a los pies del divino Maestro que es Jesucristo. Usted y yo le estamos escuchando. Usted y yo le estamos llamando. Y por lo tanto nos enseña: prepárate, pero también hablar con los demás. Versículo 27, que es el final, Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Dios puede cambiar y hablar al corazón y enseñarle. Mi hijo no quiere buscar, mi niña no quiere buscar. Hermanos, tenemos al Maestro por excelencia. Por lo tanto, su palabra dice: baste al discípulo ser como su maestro. Y además dice: fórzalos a entrar. Al forzarlos a entrar quiere decir que es con enseñanza, con
contundencia, con ejemplo, con oración y con verdad, ni mucha también decisión. El Señor también habla acerca de la vida eterna, pero también habla de la muerte eterna. Y es allí donde está tu indecisión o la indecisión de todo el mundo. Su indecisión es clara. El Señor expresa en Mateo 13:42 una advertencia clara y nos dice, Mateo 13:42, dice la palabra del Señor de Cristo así: y les echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Hay un lugar terrible. El Señor no quiere que estemos ahí. El Señor también nos dice: el que oye mi palabra tiene vida eterna. Aleluya. El que tiene mi palabra. Pero también el que oye mi palabra tiene vida eterna. Y el punto es oír y creer. Este es el asunto. Y por esto estamos gozosos. Hemos sentido la bendición de Dios, porque hemos escuchado su voz y creemos en Él. Tú me guiarás aún más allá de la muerte. El mensaje se confirma en San Juan 5:24 y nos llena de paz, nos llena de gozo, pero de una completa seguridad, porque es el Maestro por excelencia. Mateo 5:24 dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Lee conmigo, por favor, hermanos. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Y cuántos tienen vida en Cristo, hermanos? Y no debemos agotarnos en ese gozo. Allí está su palabra con nosotros. Nos llena. Y todo el mensaje de este capítulo, hasta el versículo 29, nos llena de bendición. Dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre, perfecto Dios. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Gloria sea a nuestro Dios. Tu palabra nos llena. Hermanos, el mensaje es bello. La palabra del Señor nos llena para estar en el Maestro. Volvemos. Muerte es un fenómeno universal que marca la terminación de la vida física. Y es claro. En Génesis 3:19 nos marca por la entrada, por la desobediencia y por el pecado de desobediencia, entró una desventaja, pero en Cristo vino la bendición. Y nos dice Génesis 3:19: con el sudor de tu rostro comerás el pan para que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Pero el Señor, en Romanos 5:15, nos habla de el poder que tiene el Señor para nosotros en una restauración poderosa. Dice: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos
abundaron mucho más. Para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo, el Maestro. A Él le debemos todo lo que tenemos. Y nos dice la palabra del Señor, también el versículo 21, 5:21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro y nuestro también. La palabra del Señor, hermanos, pues nos lleva a tener bendición. El propósito de todo esto es que Él nos guíe y Él nos capitanea y ese es el propósito del Maestro, servir como guía. Hermanos, el apóstol San Pablo habla acerca de que también seamos conducidos tiernamente en la enseñanza de Cristo. Y por eso también marca al ayo, que también es un maestro, o casi lo toma como una nodriza, que conduce al conocimiento de Cristo. Gálatas 3:24. Y hemos de gozarnos en Gálatas 3:24, porque ahora viene una sencilla, pero muy importante decisión en nosotros. Y la felicidad, hermanos, de que esté Cristo con nosotros. Va a regresar a su casa con el Maestro. Dice así, Gálatas 3:24 nos dice así, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Esta noche, esta tardecita, mi invitación es, ¿no quisieras venir a los pies de tu divino Maestro y decirle toda la verdad de tu corazón, de tu vida, tu gratitud? ¿No quisieras venir hoy? Él por la fe está aquí con nosotros y quiere bendecirte y quiere escucharte. Quiere que tú sientas su presencia. Él te quiere guiar, Él te quiere conducir. Es tiempo de que camines y la invitación es, deja que el Señor te bendiga en esta hora. Ven a Él, Él te conoce. Vengan al Señor. Vengan al Maestro por excelencia. Señor, estoy triste. Él te va a consolar. Estoy enfermo, Señor. Él te va a hacer misericordia. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque me has permitido estar en esta reunión. Hermanos, con gozo en este corazón. Señor, muchas gracias. Porque nuestra vida se acerca delante de ti en una expresión, Señor, de sinceridad. Gracias, Señor, porque la palabra tuya nos fortalece. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Maestro, el ejemplo vivo de salvación, y venimos a ti, Señor, para pedirte perdón, para también, Señor, acercarnos con toda humildad y sencillez, sentir tu presencia, sentirte como nos consuelas y nos entiendes claramente. Tú nos llamas, nos corriges tu palabra, Señor, porque al hijo que ama también tú corriges. Bendice la vida de nuestros hermanos. Oh, Señor, desde la niñez podamos ser sensibles en la búsqueda de tu presencia. Y que también, Señor, nuestros niños de la iglesia, nuestros jóvenes y adolescentes y todos los que no se han querido acercar, vengan a los pies del Divino Maestro a sentir su consuelo, su guía, su consejo perfecto y la presencia tuya en el corazón, Señor.
Muchas gracias te damos, Señor. Nuestro país reconoce a los maestros. Maestros con diferentes virtudes y diferentes también talentos. Bendíceles también, te lo rogamos. Bendice a las maestras, a los maestros que atienden, Señor, a nuestros jóvenes, niños y adolescentes. Pero también, Señor, que puedan encontrar en Jesucristo el Maestro perfecto, el que nos escucha y nos prepara para la vida eterna, perdona nuestros pecados. Oh, a los pies de Cristo queremos estar, escuchando tu palabra, Señor, limpiándonos con la voz tuya, pero también, Señor, entregándonos de nuestro corazón. Tu palabra nos dice, Señor, bástele al discípulo ser como su maestro. Los alumnos no pueden aprender solos. Ese es el más grande error pedagógico. Se requiere un maestro que enseñe, que exhorte, que guíe. La palabra tuya nos exhorta, Señor, que sin ti nada podremos hacer. Si alguno hoy quiere arrepentirse de su corazón y clamar a Jesucristo, escucha su oración, Señor, porque están viniendo al Maestro por excelencia, a ti, Señor Jesús, eterno Dios, eterno Salvador, Dios y Señor. Por ello nuestro corazón te bendice, Padre. Gracias por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Muchas gracias, Señor. Haznos entender tu voz y la palabra tuya que nos bendice, Señor. Permite que muchos escuchen tu voz, Señor. No endurezcamos, sino que esta noche podamos decirte: quiero caminar a tus pies, Señor, vendiendo mis propiedades, mi orgullo, mis condiciones, mi chantaje, todo lo que a ti no te agrada y que me está haciendo caer en ese pozo profundo de la desesperación y del pecado, donde será el lloro y el crujir de dientes. Ahí no quieres que estemos. Tú nos estás enseñando a caminar contigo, Señor. Padre, muchas gracias por ser nuestro Maestro de la vida y de la vida eterna. También prepáranos para que tengamos que, Señor, partir de este mundo. Porque a ti hemos encontrado, Señor, el todo de nuestra vida. Ayúdanos como iglesia a también, Señor, estar siempre preparados cuando tú, Señor, también llames nuestra vida delante de ti. Y con toda alegría y bendición poder escuchar: hoy estarás conmigo en el paraíso. Oh, Señor, esto es alcanzable para todos nosotros. En el nombre de Jesús, tu amado Hijo, te pedimos: sé nuestro Maestro, Señor, sé nuestro Maestro. En el nombre que es sobre todo nombre te lo pedimos. Sé nuestro Maestro. Amén. Gracias a Dios.